Capítulo 1. El poder de la comunicación inteligente. Hablar no es simplemente emitir palabras. Es construir puentes, generar confianza y dejar una impresión duradera. La comunicación inteligente no consiste en hablar más, sino en hablar mejor. Cada palabra, cada silencio y cada gesto tienen el poder de influir, inspirar o destruir. Desde pequeños aprendemos a comunicarnos de forma instintiva, pero rara vez se nos enseña a hacerlo de manera consciente. Creemos que hablar bien es cuestión de carisma o talento natural, cuando en realidad es una habilidad que puede desarrollarse con práctica, observación y estrategia. Dominar las habilidades de comunicación comienza con una idea fundamental: el otro importa tanto como tú. La comunicación no se trata solo de transmitir tu mensaje, sino de asegurarte de que el otro lo reciba, lo comprenda y lo sienta. La empatía es el pilar que transforma las conversaciones comunes en diálogos efectivos. Una persona que comunica inteligentemente no busca impresionar, sino conectar. Escucha más de lo que habla, elige sus palabras con precisión y sabe adaptar su tono según el contexto. No reacciona, responde. No discute, razona. No interrumpe, espera su momento. El primer paso para dominar tus habilidades comunicativas es entenderte a ti mismo. Antes de hablar con los demás, debes identificar tus propios patrones: cómo te expresas cuando estás bajo presión, qué palabras usas sin pensar, cómo reacciona tu cuerpo cuando alguien te contradice. Reconocer tus hábitos es el punto de partida para transformarlos. Comunicarse con inteligencia también implica saber leer a los demás. Las palabras dicen mucho, pero los gestos dicen más. Un cruce de brazos, una mirada esquiva o un cambio en la postura pueden revelar lo que la persona realmente siente, incluso cuando sus palabras dicen lo contrario. El buen comunicador percibe esos matices y los usa para ajustar su mensaje sin necesidad de forzar la situación. Hablar inteligentemente es un arte que combina tres elementos: claridad, intención y control emocional. Claridad, porque las palabras deben ser simples, directas y sin ambigüedades. Intención, porque debes tener claro qué quieres lograr con cada conversación. Control emocional, porque incluso el mejor mensaje pierde fuerza si se transmite con ansiedad, ira o inseguridad. Cuando unes estos tres pilares, tu forma de hablar se transforma. Ya no te limitas a participar en una conversación, comienzas a dirigirla. Tus palabras adquieren peso, tus pausas generan atención y tu voz transmite seguridad. En los siguientes capítulos aprenderás cómo aplicar estos principios en diferentes contextos: conversaciones cotidianas, discusiones difíciles, entornos profesionales e incluso situaciones donde el silencio vale más que 1000 palabras. Pero antes de avanzar, recuerda esto: no necesitas ser el más elocuente para comunicarte con inteligencia, solo necesitas ser consciente de lo que dices y cómo lo dices. La inteligencia comunicativa no se mide por la cantidad de palabras, sino por el impacto que dejan. Capítulo 2. La presencia que comunica. Hablar inteligentemente empieza mucho antes de pronunciar una palabra. Tu cuerpo ya está diciendo quién eres y cómo te sientes: la forma en que entras a una habitación, el contacto visual, la postura y hasta el modo en que respiras. Comunican más de lo que imaginas. Por eso dominar tus habilidades de comunicación requiere trabajar primero en tu presencia. No se trata de parecer seguro, sino de serlo y proyectarlo sin esfuerzo. La comunicación inteligente se construye sobre la coherencia entre lo que dices y lo que transmites. Sin palabras, si tu voz afirma algo pero tu cuerpo expresa duda, la gente creerá al cuerpo, porque el lenguaje no verbal es más antiguo, más auténtico y más difícil de controlar. Una persona que domina la comunicación entiende que su presencia es una extensión de su mensaje. No necesitas hablar fuerte para ser escuchado, necesitas estar presente con atención real. Cada vez que hablas con alguien, tu mirada debe decir: estoy aquí contigo y me importa lo que dices. Cuando logras eso, el otro baja sus defensas y se abre a escucharte. El secreto está en la calma, el tono pausado, la respiración controlada y la mirada firme. No hay comunicación inteligente sin autocontrol, porque quien no se domina a sí mismo termina diciendo lo que no quería decir o diciendo
Bien lo que el otro no necesitaba escuchar. La serenidad no es frialdad, es poder contenido, el tipo de poder que no necesita imponerse para hacerse notar. La comunicación inteligente también implica leer la energía de una conversación. Hay momentos para hablar y momentos para callar, y quien domina la palabra sabe que el silencio puede ser más convincente que cualquier argumento. Una pausa bien colocada tiene más fuerza que una frase larga. Una mirada tranquila vale más que un discurso apurado. Hablar inteligentemente no consiste en llenar los espacios sino en elegirlos. Cada palabra debe tener propósito, cada frase debe tener intención. La improvisación es buena cuando nace de la claridad interior, no de la necesidad de demostrar algo. Por eso el comunicador inteligente no habla para ganar sino para comprender y construir. A medida que aprendes a controlar tu presencia, también aprendes a escuchar de verdad, escuchar sin interrumpir, sin planear la respuesta mientras el otro aún habla, sin necesidad de tener la razón. Escuchar con atención genuina es una forma de respeto, y quien respeta se gana la autoridad sin exigirla. Cuando una persona te escucha de verdad siente que existes, y eso es algo que pocos logran dar y menos aún recibir. La comunicación inteligente es una danza entre dos mentes que deciden encontrarse en un punto común sin competir, sin imponerse y sin fingir. Hablar inteligentemente comienza con la mente pero se perfecciona en el alma. No se trata solo de decir las palabras correctas sino de decirlas con el espíritu correcto. Capítulo 3. El arte de escuchar profundamente. La mayoría de las personas creen que comunicarse es hablar, pero los verdaderos maestros de la comunicación saben que el poder no está en la voz sino en el oído. Quien sabe escuchar domina la conversación sin levantar la voz. Porque entender es más fuerte que imponer. Cuando aprendes a escuchar de verdad, la gente siente algo distinto contigo, siente paz, confianza y apertura, porque no se sienten juzgados, se sienten comprendidos. Escuchar no es solo oír las palabras, es leer los silencios detrás de ellas, las pausas, los suspiros, la emoción escondida entre las frases. Cada persona que habla revela su mundo interior sin darse cuenta. Si aprendes a oír con los 5 sentidos, podrás conocer más de alguien en 5 minutos de conversación sincera que en años de convivencia superficial. Escuchar profundamente requiere vaciar la mente, dejar de pensar en lo que vas a responder y permitir que el otro se exprese sin interrupciones, porque mientras piensas en tu réplica ya dejaste de escuchar, y cuando dejas de escuchar, pierdes conexión. La atención total es un regalo escaso y poderoso. Quien escucha con presencia transmite respeto, y ese respeto abre puertas donde la persuasión fracasa. La gente no confía en quien más habla sino en quien más los entiende. Escuchar es un acto de empatía silenciosa y al mismo tiempo una estrategia de poder invisible, porque el que escucha primero entiende mejor, y el que entiende mejor sabe cuándo y cómo hablar. Pero escuchar profundamente no solo sirve para entender a los demás, también te enseña a escucharte a ti mismo. En tu propio diálogo interior descubrirás cuántas veces hablas contigo con dureza, con crítica o con miedo. Escuchar tus pensamientos sin juzgarlos es el primer paso para comunicarte mejor con el mundo. El que domina el arte de escuchar no se deja arrastrar por la emoción del momento, porque sabe que cada palabra tiene una raíz y cada reacción tiene una historia detrás, y al entender esa historia puede responder con sabiduría en lugar de con impulso. El silencio que sigue a una escucha real es distinto, no es incómodo, es denso, es significativo. Se siente que algo cambió, que alguien fue visto y comprendido, y eso deja una huella más profunda que cualquier frase brillante. Cuando aprendas a escuchar sin esperar nada a cambio, cuando tu única intención sea entender de verdad, entonces habrás alcanzado el nivel más alto de comunicación, porque comunicar no es hablar, comunicar es conectar. Capítulo 4. La fuerza invisible de las palabras. Cada palabra que pronuncias tiene una vibración, una energía que se expande más allá del sonido y toca lo que te rodea. Las palabras pueden sanar o pueden herir, pueden construir o destruir sin necesidad de gritar ni de usar violencia visible. El verdadero poder de las palabras está en la intención con la que las dices, porque la voz es solo el vehículo, pero la emoción que lleva dentro es lo que llega al corazón de los demás. Hablar inteligentemente no significa usar palabras complicadas o sonar erudito, significa elegir las palabras que abren puertas en lugar de cerrarlas. Cuando hablas desde el ego, tus palabras buscan ganar. Cuando hablas desde la conciencia, tus palabras buscan conectar. El que domina el arte de hablar sabe cuándo callar y cuando una sola frase puede cambiar el curso de una conversación.
Tus palabras moldean tu entorno más de lo que imaginas porque el lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Lo que repites se vuelve tu mundo. Si te dices que no puedes, cada célula de tu cuerpo se alineará con esa idea. Si te dices que puedes, tu energía cambia, tu actitud cambia y el mundo responde de otra forma. Hablar es una forma de programar tu mente y la de los demás. Por eso los grandes líderes cuidan su vocabulario, no usan palabras al azar porque saben que cada una deja una huella invisible en quien las escucha. Un elogio sincero puede marcar a una persona para siempre, igual que una crítica cruel puede romper algo dentro de ella sin posibilidad de reparo completo. La comunicación inteligente se basa en equilibrio entre verdad y empatía. Decir lo que piensas sin destruir lo que el otro siente es una habilidad que pocos dominan pero que transforma relaciones enteras. Hablar con fuerza no es hablar con ira, hablar con claridad no es hablar sin compasión. Cuando tus palabras tienen propósito se vuelven un instrumento de transformación. Elige tus palabras como un artesano elige sus materiales porque de ellas depende la calidad de lo que construyes. La diferencia entre una conversación común y una conversación que cambia vidas está en la conciencia de quien habla. Cuando tus palabras nacen del entendimiento, no del impulso, se vuelven herramientas para elevar, no para dañar. Hablar inteligentemente es hablar desde la calma sin necesidad de imponerte ni de demostrar nada, porque cuando comprendes el poder que tiene lo que sale de tu boca, entiendes también la responsabilidad que implica usarlo. La próxima vez que hables, recuerda que tus palabras pueden ser una semilla o una piedra. Tú decides qué dejas crecer en el corazón de quien te escucha. Capítulo 5. El arte de escuchar para hablar mejor. Hablar bien comienza por saber escuchar, porque nadie puede comunicarse con inteligencia si no comprende antes lo que los demás sienten. La mayoría de las personas oye pero no escucha, solo esperan su turno para responder sin realmente entender lo que el otro está intentando decir. Pero la verdadera comunicación sucede en el espacio entre lo que se dice y lo que se siente. Escuchar es la habilidad que te permite conectar con esa parte invisible de los demás y también contigo mismo. Cuando escuchas con atención, tu mente se aquieta y dejas de reaccionar desde el impulso. Cada palabra del otro se convierte en una pista, una pieza del rompecabezas que te ayuda a ver su mundo desde dentro. Escuchar te da ventaja porque te permite hablar después con precisión, saber qué decir, cómo decirlo y sobre todo cuándo decirlo. Hablar sin haber escuchado es como disparar sin apuntar. Las personas que logran influir positivamente en los demás lo hacen porque saben interpretar los silencios, los gestos, los matices de la voz y los pequeños detalles que otros ignoran. Escuchar es leer entre líneas sin juzgar, sin intentar corregir, solo estar presente y comprender la emoción detrás del mensaje. Cuando haces eso, el otro baja su defensa porque siente que lo entiendes y entonces se abre. La escucha activa no es una técnica, es una forma de respeto. Cada vez que escuchas de verdad estás diciendo con tu silencio que el otro importa, y eso tiene un valor enorme en un mundo donde todos quieren hablar y pocos quieren entender. Cuando aprendes a escuchar, cambias el ritmo de tus conversaciones, dejas de intentar ganar y empiezas a crear comprensión, y eso transforma tus relaciones porque escuchar con empatía genera confianza y la confianza es el terreno donde crece toda comunicación efectiva. Escuchar también te ayuda a conocerte a ti mismo porque cuando prestas atención a los demás descubres reflejos de tus propios pensamientos y emociones en ellos. Escuchar es un espejo que te devuelve partes de ti que no sabías que existían. Cada conversación es una oportunidad de aprendizaje si sabes observar sin prisa. No necesitas hablar todo el tiempo para ser escuchado. A veces el silencio inteligente tiene más poder que 1000 palabras porque demuestra dominio emocional y sabiduría. El que sabe callar cuando debe es más fuerte que quien necesita llenar cada espacio con sonido. Hablar inteligentemente requiere primero escuchar profundamente, solo así tus palabras nacen con propósito y no con ruido, porque quien escucha con el corazón nunca se equivoca al hablar. Capítulo 6. Cómo dominar tu voz y proyectar seguridad. Tu voz es una extensión de tu mente, refleja tu estado interior mucho antes de que tus palabras lo hagan. Por eso una persona insegura puede tener un discurso brillante pero nadie creerá en él si su voz tiembla, si su tono es débil o si su ritmo traiciona el miedo que intenta ocultar. Dominar tu voz es dominar tu energía porque la voz es el puente entre lo que piensas y lo que los demás sienten.
Hablar inteligentemente no se trata solo del contenido, también del cómo lo dices. El tono, la velocidad, las pausas y la respiración son igual de importantes que las palabras. Cuando controlas tu respiración, controlas tu voz, y cuando controlas tu voz, controlas la impresión que causas en los demás, porque la voz transmite confianza incluso antes de que la mente haya procesado el mensaje. Piensa en las personas que te inspiran al hablar. No siempre son las que dicen las frases más complejas, sino las que hablan con calma, con intención y con fuerza interior. Su voz no necesita imponerse porque nace de la convicción, no del ego. Una voz firme no es una voz alta, una voz serena no es una voz débil. La verdadera autoridad se percibe en la coherencia entre el tono y el mensaje. Practica el silencio antes de hablar. Inhala profundo, deja que el aire llene tu pecho y hable por ti, porque el aire es la base de la voz y el aire es vida. Si hablas sin respirar correctamente, te quedas sin energía y tu voz se apaga. Junto con tu seguridad. Aprende a usar las pausas como parte del discurso. El silencio entre frases da peso a tus palabras, permite que el otro asimile lo que has dicho y te da el control de la conversación. El que sabe pausar no necesita gritar, porque cada pausa crea expectación y poder. No temas a tu propia voz. Muchos se esconden detrás de un tono monótono o acelerado porque les da miedo mostrarse, pero tu voz no debe imitar la de nadie más. Tu voz auténtica es tu sello personal y encontrarla requiere práctica y conciencia. Grábate, escucha cómo suenas, nota si hay tensión en tu garganta o rigidez en tu mandíbula. Relaja el cuerpo antes de hablar, porque una voz tensa nace de un cuerpo tenso. Hablar inteligentemente es hablar con una voz que inspire calma y respeto, no con una que busque imponerse. Cuanto más dueño seas de tu respiración y tu tono, más dueño serás de la atención de quienes te escuchan. Dominar la voz no es un acto de vanidad, es un acto de conexión, porque tu voz puede guiar a otros, puede levantar un ánimo o puede sembrar esperanza con una sola palabra dicha con verdad. La voz es una herramienta sagrada, úsala con propósito y los demás lo sentirán sin que necesites explicarlo. Capítulo 7. La comunicación no verbal, el lenguaje que habla sin palabras. Antes de pronunciar una sola palabra, tu cuerpo ya ha dicho mucho más de lo que imaginas. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada emite señales que los demás interpretan de manera inconsciente, y muchas veces esas señales pesan más que el propio discurso. La comunicación no verbal representa la mayor parte de lo que transmites y dominarla es esencial para proyectar confianza y credibilidad. Tu postura habla de ti sin que digas nada. Si caminas con la espalda encorvada y los hombros caídos, el mensaje que envías es de inseguridad o cansancio. En cambio, una postura recta con los hombros abiertos y la cabeza erguida comunica autoridad y energía positiva. La forma en que te sientas, la manera en que saludas, incluso cómo usas tus manos, puede cambiar por completo la percepción que otros tienen de ti. El contacto visual es uno de los elementos más poderosos de la comunicación humana. Mirar a los ojos demuestra interés y seguridad, pero mantener la mirada demasiado tiempo puede parecer una confrontación. La clave está en el equilibrio, mirar el tiempo justo para conectar, pero también saber desviar la vista en el momento adecuado genera confianza sin intimidar. Tus manos son una extensión de tus pensamientos. Los grandes oradores las usan para reforzar ideas, no para distraer. Si tus manos se mueven sin propósito, los demás perciben nerviosismo, pero si acompañan tus palabras con gestos coherentes, tus ideas se vuelven más claras y convincentes. Un gesto bien colocado puede enfatizar una emoción y convertir una frase simple en algo memorable. La expresión facial es otra herramienta poderosa. Una sonrisa genuina puede abrir más puertas que 1000 argumentos, porque las emociones se contagian. Cuando sonríes con sinceridad, los demás bajan sus defensas y se predisponen a escucharte sin resistencia. En cambio, un rostro tenso transmite desconfianza incluso aunque tus palabras sean amables. También es importante ser consciente del espacio que ocupas. Las personas seguras de sí mismas no invaden el espacio ajeno, pero tampoco se hacen pequeñas. Su presencia se nota sin necesidad de imponerse. El lenguaje corporal de alguien con dominio propio transmite equilibrio, calma y respeto por el entorno. El tono emocional de tu cuerpo influye directamente en tu mente. Si adoptas una postura de fuerza, tu cerebro responde generando más seguridad. Por eso, antes de hablar ante otros, detente un segundo, endereza tu espalda. Respira profundo y recuerda que tu cuerpo también está comunicando.
Aprender a dominar la comunicación no verbal es una de las habilidades más valiosas que existen porque te permite conectar con los demás más allá de las palabras cuando tus gestos y tu voz están alineados con lo que sientes. Proyectas autenticidad y esa es la forma más poderosa de influir en los demás sin manipular, sin mentir, simplemente siendo coherente. La comunicación no verbal no se finge, se entrena y cuando logras que tu cuerpo y tus palabras hablen el mismo idioma, tu mensaje se vuelve imposible de ignorar. Capítulo 8. El poder del silencio, cuando no decir nada dice más que 1000 palabras. En un mundo donde todos quieren hablar, el silencio se ha convertido en un lenguaje olvidado, sin embargo es una de las herramientas más potentes de la comunicación. El silencio no es ausencia de palabras, es una pausa que da significado a todo lo que se dice y a veces lo que callas comunica más que lo que pronuncias. Las personas más sabias entienden que no es necesario llenar cada espacio con ruido. El que sabe hablar inteligentemente también sabe cuándo callar, porque el silencio bien usado puede dominar una conversación, puede calmar una discusión, puede demostrar control o simplemente dar espacio para que la otra persona se muestre tal como es. El silencio tiene el poder de hacer reflexionar. Cuando te detienes antes de responder, transmites que piensas lo que dices, que tus palabras tienen peso y que no hablas por impulso. Eso genera respeto porque muestra madurez y dominio emocional. No necesitas apresurarte en cada respuesta. Quien domina el tiempo domina la conversación. En los momentos tensos el silencio puede ser una forma de protegerte. A veces responder a la provocación solo alimenta el conflicto, mientras que guardar silencio desarma a quien busca enfrentamiento. El silencio no es rendición. Es inteligencia emocional aplicada a la comunicación. Saber cuándo hablar y cuándo callar es un arte que pocos dominan pero que todos respetan. En una conversación profunda el silencio permite escuchar de verdad, porque escuchar no es solo oír palabras, es captar emociones, intenciones y matices. Cuando haces una pausa genuina para escuchar, el otro siente que su mensaje importa y eso crea conexión. El silencio atento es más elocuente que cualquier discurso. También hay silencios que inspiran. Cuando haces una pausa durante tu propio discurso, das tiempo al otro para absorber lo que has dicho. Una breve pausa puede hacer que una idea simple suene trascendente y quede grabada en la mente del oyente. Los grandes oradores usan el silencio como una herramienta de ritmo, como una nota invisible en una melodía que da fuerza a las demás. El silencio te enseña a dominar tus emociones. Cuando aprendes a no reaccionar enseguida, dejas de ser controlado por los demás. La gente impulsiva responde desde la rabia, la inseguridad o el miedo, pero quien guarda silencio gana tiempo para pensar y responder con inteligencia. El silencio es una barrera invisible entre tu mente y el caos del momento. Hablar inteligentemente no siempre significa decir mucho, a veces significa saber callar en el instante justo para que tus palabras valgan más, porque las palabras pierden poder cuando se usan sin pausa. El silencio les devuelve su peso, su energía, su intención. Dominar el silencio es dominarte a ti mismo, y quien se domina puede dominar cualquier conversación, cualquier situación y cualquier emoción. Capítulo 9. La importancia del tono y el ritmo, cómo tu voz puede cambiarlo todo. La mayoría de las personas creen que comunicarse bien es solo cuestión de decir las palabras correctas, pero la verdad es que el tono y el ritmo con los que hablas pueden transformar por completo el significado de lo que dices. Tu voz es el instrumento más poderoso que tienes para influir, emocionar o convencer a los demás. No se trata solo de qué dices, sino de cómo lo dices. El tono de voz transmite emociones que las palabras no pueden. El mismo mensaje puede sonar amable o agresivo dependiendo del tono. Si dices necesito hablar contigo con serenidad, invitas a la confianza, pero si lo haces con rigidez generas tensión. Por eso entender el poder del tono es entender el poder de la emoción en la comunicación, porque las emociones son contagiosas y tu voz las propaga. El ritmo también define la forma en que los demás te perciben. Hablar demasiado rápido puede transmitir nerviosismo o inseguridad. Hablar demasiado lento puede parecer falta de interés o autoridad. Encontrar un equilibrio entre ambos es clave. Un ritmo natural que refleje calma y confianza hace que los demás te escuchen con atención. La voz tiene música propia y cada persona tiene su melodía única. Cuando aprendes a modularla te vuelves capaz de conducir las emociones del oyente. Una voz firme pero cálida puede inspirar respeto y cercanía. Una voz
Pausada puede generar intriga y atención, mientras que una voz constante y sin variación puede aburrir o pasar desapercibida. El secreto está en aprender a usar la pausa como herramienta del ritmo. Una breve pausa antes de decir algo importante crea expectación. Una pausa después permite que el mensaje se asiente en la mente de quien escucha. Las pausas son el equivalente al silencio dentro del discurso, y quien sabe dominarlas proyecta inteligencia y control. Tu voz también puede reflejar tu estado interior. Si estás tenso o ansioso, el tono se vuelve agudo o cortante. Si estás relajado, fluye con naturalidad. Por eso es tan importante cuidar no solo lo que comunicas, sino cómo te sientes mientras lo haces, porque la voz no miente, revela más de lo que las palabras muestran. Hablar inteligentemente implica aprender a usar la voz como una herramienta de persuasión. Un tono sereno pero firme puede desactivar un conflicto. Un ritmo pausado puede convencer sin esfuerzo, y una inflexión cálida puede abrir puertas que la lógica no podría abrir nunca. La comunicación efectiva no es solo verbal, es emocional, y tu voz es el vehículo de esa emoción. Cuando aprendes a dominar el tono y el ritmo, descubres que las palabras por sí solas no bastan, que el verdadero poder de comunicar está en la energía que transmites con cada frase, cada pausa y cada respiro, porque la voz es el puente invisible entre lo que piensas y lo que los demás sienten. Capítulo 10. El arte de escuchar para hablar mejor. Muchos creen que comunicarse bien es hablar con fluidez, elegir las palabras correctas y mantener la atención de los demás, pero el verdadero secreto de una buena comunicación no está en hablar, sino en escuchar. Quien no sabe escuchar jamás podrá hablar con inteligencia, porque la escucha es el espejo donde se forma la comprensión. Escuchar no significa simplemente oír las palabras de alguien, sino comprender lo que hay detrás de ellas. Cada persona habla desde su historia, desde sus miedos y sus deseos. Por eso, cuando realmente prestas atención, descubres mucho más que el contenido literal. Percibes el tono, la emoción, la intención y hasta lo que no se dice. Quien sabe escuchar domina el ritmo de la conversación, puede anticipar las reacciones, medir sus palabras y conectar desde un punto más profundo. La mayoría de los errores al hablar surgen porque queremos responder rápido sin entender primero, y ahí se rompe el puente de la comunicación inteligente. Hablar sin escuchar es como disparar sin apuntar. Cuando escuchas de verdad, no interrumpes ni preparas tu respuesta mientras el otro habla, simplemente estás presente, y ese simple acto cambia la energía del diálogo, porque la otra persona lo siente, siente que importa, y cuando alguien siente que lo escucha, se abre a escucharte también, y entonces la conversación fluye como un intercambio real, no como un duelo de egos. Escuchar activamente significa observar los gestos, la mirada, la postura y el tono, porque muchas veces el cuerpo revela más que las palabras. Si alguien dice estoy bien pero su voz suena apagada y evita mirarte los ojos, te está diciendo lo contrario. Escuchar con inteligencia implica leer entre líneas, sin juzgar, sin apresurarte a aconsejar. Cuando practicas la escucha profunda, te vuelves más sabio, porque cada conversación se convierte en una fuente de aprendizaje, no solo sobre los demás sino sobre ti mismo. Descubres qué cosas te impacientan, qué temas te mueven, qué emociones despiertan las palabras ajenas, y eso te permite hablar con más conciencia y equilibrio. Además, escuchar bien te da poder, porque quien escucha controla el flujo de la conversación sin imponerlo, guía sin forzar, el otro confía y sigue tu ritmo, y cuando llega el momento de hablar, tus palabras pesan más porque nacen del silencio de la comprensión, no de la prisa por responder. Hablar inteligentemente no es usar palabras complicadas, es hablar desde un lugar donde primero has comprendido. Escuchar te da la información que necesitas para decir lo correcto en el momento exacto, y eso es lo que diferencia a un comunicador común de uno brillante. En el fondo, la comunicación no es una competencia, es una danza, y en toda danza tan importante es el paso como el momento en que decides detenerte. Escuchar es esa pausa donde el alma del otro tiene espacio para mostrarse, y solo entonces puedes hablar con verdad y con impacto. Capítulo 11. La energía detrás de tus palabras. Cada palabra que pronuncias lleva una carga invisible, una vibración que influye no solo en quien la escucha sino también en ti mismo. Hablar no es un acto neutro, es una transferencia de energía que puede construir o destruir, unir o separar, inspirar o agotar según desde donde la emitas. Si hablas desde la ira, contagias tensión; si hablas desde la calma, generas confianza; si hablas con convicción, despiertas poder.
Tu tono, tu intención y tu emoción determinan el impacto real de tus palabras. Una frase simple puede tener significados completamente distintos dependiendo de la energía que la acompaña, y esa energía no se finge, se siente. Quien te escucha percibe lo que proyectas incluso si no eres consciente de ello. La comunicación inteligente empieza cuando entiendes que no hablas solo con la boca sino con todo tu ser, con tu cuerpo, con tu mirada, con tu presencia. Por eso antes de hablar deberías preguntarte qué estoy transmitiendo. Realmente, porque no importa tanto lo que dices sino cómo lo haces. Si hablas con miedo tus palabras titubearán, si hablas con resentimiento herirán, si hablas con amor transformarán. El secreto está en alinear lo que piensas, sientes y dices. Cuando esos tres elementos van en la misma dirección, tus palabras se vuelven magnéticas, auténticas y poderosas. Hay personas que sin decir mucho logran captar la atención de todos, no por su voz fuerte ni por su lenguaje elaborado, sino por la energía que emiten. Cada palabra suya parece tener peso, propósito y dirección. Eso sucede porque hablan desde un centro estable, desde una emoción consciente, no desde la reacción. Antes de una conversación importante, dedica unos segundos a respirar profundamente, a centrarte, a limpiar tu mente de ruido y de juicio. Al hacerlo cambias tu frecuencia interior y tus palabras lo reflejan. Esta práctica sencilla puede cambiar completamente el resultado de tus interacciones. Recuerda que las palabras nacen de los pensamientos y los pensamientos nacen del estado emocional en el que estás. Si tu mente está en caos, tus palabras también lo estarán. Si tu mente está en equilibrio, tu voz será firme y clara. Hablar con energía positiva no significa evitar temas difíciles ni fingir alegría constante. Significa comunicar desde la verdad sin cargar al otro con tu peso emocional, sino compartiendo desde la comprensión. Hablar con conciencia no es imponer tu energía, sino invitar al otro a vibrar contigo. Cuando dominas la energía detrás de tus palabras, te vuelves un comunicador magnético. Las personas te escuchan no solo por lo que dices, sino por cómo se sienten al hacerlo. Sienten calma, seguridad, claridad. Sienten que tu voz transmite algo más que sonido, transmite poder interior. Y ese poder no se aprende repitiendo frases, se cultiva viviendo con atención, entendiendo que cada palabra es una semilla y que el terreno donde la plantas es la mente y el corazón de quien te escucha. Por eso mide tu energía antes que tus frases, porque la forma puede engañar pero la vibración nunca miente. Capítulo 12. El silencio como estrategia de comunicación. El silencio no es ausencia de palabras, es una herramienta poderosa que pocos saben usar. Quien domina el silencio no necesita gritar para ser escuchado ni hablar constantemente para demostrar que sabe lo que hace. El silencio bien aplicado impone respeto, genera atención y da profundidad a tus palabras. Vivimos en un mundo donde todos quieren hablar pero pocos quieren escuchar y aún menos saben callar. El ruido constante de opiniones y discursos vacíos ha convertido la comunicación en una competencia por ver quién llena más espacio en lugar de quien aporta más valor. Pero el verdadero comunicador entiende que el silencio es parte del discurso, que sin pausas no hay ritmo y sin ritmo no hay impacto. Cuando hablas sin pausa, sin permitir respirar, tus ideas pierden fuerza, se diluyen entre frases innecesarias. La mente del oyente se desconecta porque no puede asimilar todo a la vez. Sin embargo, cuando haces una pausa, cuando usas el silencio de forma consciente, creas expectación, le das tiempo al otro a procesar y a ti mismo a pensar con claridad. El silencio también comunica dominio propio, demuestra que tienes control sobre ti mismo, sobre tu ego, sobre tus emociones, porque quien no puede callar muestra debilidad, muestra que necesita llenar los vacíos con palabras para no sentir su propio ruido interior. Hay momentos en los que el silencio vale más que cualquier argumento. Una mirada, un gesto o simplemente el hecho de no responder dicen más de ti que 1000 explicaciones. Cuando aprendes a guardar silencio en el instante adecuado, tu poder de comunicación se multiplica porque transmite sabiduría, calma y confianza. El silencio también da espacio a la observación. Cuando no hablas puedes escuchar realmente, y cuando escuchas entiendes al otro no solo con las palabras sino con las emociones que hay detrás del tono y del gesto. El buen comunicador no responde enseguida, escucha, interpreta y luego elige cuidadosamente qué decir y cuándo decirlo. El silencio además tiene un efecto magnético, genera misterio, intriga y autoridad. Piensa en las personas que hablan poco pero cuando lo hacen todos se callan para escucharlas. No es casualidad, es respeto ganado a base de
Presencia silenciosa porque el silencio también construye reputación. Practica el silencio no solo al hablar sino también en tu mente. Aprende a no reaccionar de inmediato a los pensamientos negativos o a las provocaciones externas. Ese control interno se refleja en la manera en que te comunicas externamente y transforma tu imagen ante los demás. En una conversación estratégica el silencio puede ser tu mejor aliado. Cuando haces una pausa obligas al otro a llenar el vacío y muchas veces esa necesidad lo lleva a revelar más de lo que planeaba. Saber callar también es una forma de dirigir la comunicación sin imponer, sin confrontar. El silencio no es pasividad, es inteligencia aplicada, es elegir conscientemente cuándo actuar y cuándo observar, cuándo responder y cuándo dejar que el peso del silencio hable por ti. Dominarlo requiere práctica, requiere vencer la incomodidad que genera y convertirla en fuerza. Hablar inteligentemente no es hablar mucho, es hablar con sentido, con intención y con equilibrio, y ese equilibrio solo se logra si aprendes a valorar tanto la palabra como la pausa, porque el silencio no interrumpe la conversación. La completa, la eleva y la dota de poder. Capítulo 13. El poder del silencio en la comunicación inteligente. Hablar inteligentemente no siempre significa decir más, sino saber cuándo callar. El silencio es una herramienta poderosa que muy pocos saben usar, pero quienes dominan su valor pueden influir, persuadir y conectar con los demás de una forma que las palabras nunca podrían lograr. Cuando guardas silencio, le das espacio a la otra persona para pensar, para procesar, para sentirse escuchada. Y en ese espacio ocurre algo sutil, surge el respeto. Las personas confían más en quien las escucha que en quien siempre tiene algo que decir. En una conversación, el silencio puede tener múltiples funciones. Puede ser un arma de control emocional, un gesto de sabiduría o una forma de marcar territorio comunicativo. Por ejemplo, en una discusión, quien calla no siempre pierde. A veces simplemente está mostrando autocontrol, mientras el otro se deja arrastrar por la emoción. La calma que produce el silencio desconcierta, porque no se puede discutir con quien no responde, y muchas veces esa pausa hace que el otro se escuche a sí mismo y reconozca lo absurdo de su reacción. También existe el silencio reflexivo, el que muestra profundidad. Cuando alguien te hace una pregunta difícil y tú no respondes de inmediato, sino que tomas unos segundos para pensar, proyectas una imagen de persona madura, analítica y confiable. El silencio previo a una respuesta otorga peso a las palabras que vienen después, y quien te escucha les presta más atención. En cambio, hablar sin pensar es como gastar monedas en una máquina que nunca devuelve nada útil, se pierde el valor de cada palabra. El silencio no es vacío. Está lleno de significado, de intención y de presencia. En una conversación con carga emocional, quedarse en silencio puede transmitir más empatía que cualquier frase ensayada. A veces, cuando alguien sufre, lo último que necesita son consejos o palabras de consuelo. Lo que realmente necesita es sentir que no está solo. Un silencio compartido puede ser una forma de decir, estoy aquí contigo, no hace falta que hables. Esa conexión invisible es comunicación pura en su forma más humana. Pero el silencio también puede volverse destructivo si se usa como castigo o manipulación. Hay quienes callan no por sabiduría, sino por controlar al otro. Ese tipo de silencio frío, distante, genera confusión y ansiedad. Por eso, dominar el silencio requiere equilibrio. No se trata de callar siempre, sino de elegir con inteligencia cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Una pausa sincera vale más que 1000 palabras usadas como escudo. En los entornos profesionales, los grandes líderes saben que el silencio estratégico es un aliado. En una negociación, quien aprende a esperar tiene ventaja. La otra parte, incómoda ante el silencio, suele llenar el vacío hablando de más, revelando información o haciendo concesiones innecesarias. El silencio se convierte en una herramienta de poder cuando se usa con intención. Pero debe ir acompañado de lenguaje corporal coherente, mirada firme, postura relajada, respiración tranquila. Solo entonces el silencio transmite seguridad y no sumisión. Aprender a usar el silencio es, en el fondo, aprender a escucharse a uno mismo.
Porque cuando callas, puedes oír lo que normalmente pasa desapercibido, el tono de la voz del otro, su respiración, sus gestos, sus emociones ocultas. Ahí se encuentra la verdadera comunicación. En ese punto, la conversación deja de ser un intercambio de palabras y se convierte en un intercambio de conciencia. Hablar inteligentemente no consiste en llenar los espacios, sino en saber habitarlos. A veces lo más poderoso que puedes decir es nada, porque el silencio bien usado no es ausencia, sino presencia consciente. Quien domina el arte de callar cuando corresponde, domina también el arte de hablar cuando es necesario. Capítulo 14. El arte de escuchar activamente, comprender más allá de las palabras. Escuchar parece sencillo, pero en realidad es una de las habilidades más difíciles de dominar en la comunicación humana. La mayoría de las personas no escucha para entender, escucha para responder. Mientras el otro habla, su mente ya está preparando una réplica, una corrección o una historia propia. Por eso tantas conversaciones se convierten en monólogos disfrazados de diálogo. Escuchar activamente requiere atención plena, empatía y una suspensión temporal del propio ego. Es la capacidad de poner toda la energía en comprender al otro, no solo en oír lo que dice. Cuando escuchas de verdad, la otra persona lo percibe. Lo nota en tu mirada, en tus gestos, en tu silencio receptivo. Escuchar no es quedarse quieto esperando que el otro termine, sino participar con presencia. A veces un simple sentimiento, una expresión facial o un entiendo sincero puede abrir una puerta que las palabras no lograrían. La escucha activa crea confianza porque demuestra respeto. Quien se siente escuchado se siente valorado, y quien se siente valorado baja sus defensas. Ahí es donde la comunicación deja de ser superficial y se convierte en conexión genuina. Una de las claves para escuchar activamente es aprender a leer lo que no se dice. Las palabras son solo una parte del mensaje. El tono de voz, la velocidad al hablar, las pausas, los gestos, las miradas, incluso los silencios, son fragmentos del verdadero significado. Muchas veces una persona dice estoy bien pero su voz tiembla, su postura se encoge o evita el contacto visual. Escuchar activamente es percibir esos matices y entender que detrás de cada palabra hay una emoción que intenta expresarse, aunque no siempre lo logre. También implica controlar el impulso de interrumpir. Cuando interrumpes, rompes el flujo emocional del otro, lo haces sentir que su punto no importa tanto como el tuyo. Escuchar requiere paciencia, y la paciencia requiere humildad. Es aceptar que, por unos minutos, el centro de la conversación no eres tú. Esa humildad es lo que distingue a los grandes comunicadores de los simples habladores. Escuchar no te quita poder, te lo da, porque te permite conocer mejor a los demás y responder con inteligencia en lugar de reacción. Otra dimensión de la escucha activa es la intención con la que se escucha. Hay quienes oyen solo para buscar errores o debilidades en el discurso del otro. Eso no es escuchar, es vigilar. La verdadera escucha busca entender, no vencer. Busca construir, no corregir. Cuando escuchas desde la empatía, cambias el propósito de la conversación, ya no se trata de ganar una discusión, sino de crear entendimiento. Y ese cambio transforma completamente la energía del diálogo. La otra persona deja de sentirse atacada y empieza a abrirse, porque percibe que estás ahí para comprender, no para juzgar. En los entornos personales, la escucha activa puede sanar relaciones rotas. Muchas discusiones no se deben a grandes diferencias, sino a una acumulación de momentos en los que uno no se sintió escuchado. A veces basta con sentarse frente al otro, mirar a los ojos y dejar que hable sin interrupciones. En esos minutos, la tensión se disuelve y emerge algo más profundo, la necesidad humana de ser comprendido. Escuchar puede ser un acto de amor, porque requiere dejar a un lado la propia necesidad de tener razón y poner por delante la necesidad del otro de ser entendido. En los entornos profesionales, escuchar activamente es una ventaja competitiva. Un líder que escucha a su equipo detecta problemas antes de que se conviertan en crisis, descubre talentos ocultos y genera lealtad.
Un vendedor que escucha al cliente en lugar de hablar sin parar entiende sus verdaderas necesidades y ofrece soluciones reales. Un negociador que escucha atentamente puede percibir dudas, intereses ocultos o miedos que el otro no expresa y usar esa información para llegar a acuerdos más sólidos. En todos los casos, escuchar con atención multiplica la efectividad de la comunicación. Pero escuchar activamente no es solo un acto externo, también es una práctica interna. Es aprender a escucharse a uno mismo. Cada día tenemos cientos de pensamientos que se cruzan en la mente, pero pocas veces los oímos realmente. Cuando aprendes a escuchar tus propias emociones, tus verdaderas intenciones y tus contradicciones, también mejoras tu capacidad de escuchar a los demás. Porque quien no se entiende a sí mismo, difícilmente puede entender a otro. El silencio interior se convierte en la base de la escucha consciente. Escuchar activamente también significa aceptar lo que el otro dice sin filtrarlo de inmediato con tus prejuicios. A menudo interpretamos las palabras de los demás según nuestras propias experiencias y miedos. Escuchar de verdad implica suspender ese filtro el tiempo suficiente para ver el mundo desde su perspectiva. Solo así puedes comprender la raíz de sus emociones y responder con inteligencia emocional en lugar de juicio. En ese punto la conversación trasciende las palabras y se convierte en un encuentro humano. Escuchar, en su forma más pura, es una forma de atención plena. Es estar completamente presente en el momento, sin distracciones, sin mirar el teléfono, sin pensar en lo que vas a decir después. Es mirar al otro y decirle sin palabras, te estoy escuchando y me importa lo que dices. Esa sensación transforma cualquier conversación, porque la atención es el regalo más valioso que alguien puede ofrecer en un mundo lleno de ruido y distracción. Al final, la habilidad de escuchar activamente te convierte en un comunicador inteligente porque te da poder sin necesidad de hablar. Te permite comprender más, conectar mejor y responder de forma más precisa. Escuchar te da una ventaja silenciosa en cualquier interacción, porque quien comprende primero, tiene el control sin imponerlo. Y cuando aprendes a escuchar más de lo que hablas, descubres una verdad profunda: las mejores respuestas no siempre vienen de lo que dices, sino de lo que decides callar después de haber entendido. Capítulo 15. La empatía emocional, el lenguaje invisible que conquista corazones. Hablar inteligentemente no significa solo elegir bien las palabras, sino también comprender la emoción que hay detrás de ellas. La empatía emocional es la capacidad de sentir lo que el otro siente sin necesidad de compartir su experiencia directa. Es ponerte en su lugar sin perder el tuyo. Es un equilibrio sutil entre entender y conservar tu centro, entre conectar y mantener tu claridad. Cuando aprendes a usar la empatía como herramienta de comunicación, tus palabras dejan de ser sonidos y se transforman en puentes. La empatía emocional no se aprende en los libros, se cultiva en la experiencia, en cada conversación, en la forma en que miras, escuchas y respondes ante lo que el otro expresa. Implica un tipo de sensibilidad que no todos desarrollan porque requiere algo que pocos practican: atención plena hacia el otro y sinceridad contigo mismo. Ser empático no es fingir comprensión ni usar frases vacías como entiendo cómo te sientes, sino realmente percibir la emoción que vibra en el ambiente cuando el otro habla. El poder de la empatía radica en que disuelve la distancia emocional entre las personas. Cuando alguien siente que lo comprende, su mente se relaja, sus defensas bajan y su corazón se abre. Ya no te ve como un adversario, sino como un aliado, y en ese instante el diálogo se vuelve verdadero porque fluye desde la confianza. La empatía es el lenguaje invisible que todos reconocen aunque nadie lo enseñe. Es el tono cálido en la voz, la mirada que valida, la pausa que respeta, el gesto que dice sin palabras: estoy contigo. Quien comunica con empatía influye sin manipular, persuade sin imponer y lidera sin forzar, porque la empatía transforma la energía de una conversación y convierte la resistencia en cooperación. Una persona puede olvidarlo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir, y esa sensación es la que determina el impacto real de tus palabras. Por eso los grandes comunicadores no solo dominan la retórica, dominan el arte de sentir lo que el otro necesita oír antes de hablar.
Desarrollar empatía emocional requiere entrenamiento mental y emocional. Debes aprender a observar las emociones de los demás como si fueran un lenguaje que se expresa en gestos, silencios y tonos. Si alguien te habla con enojo, no respondas al enojo, responde a la emoción que lo origina. Quizás detrás hay frustración, miedo o tristeza, y si logras ver más allá de la superficie podrás responder con inteligencia emocional y no con reacción impulsiva, porque la empatía no significa aceptar todo lo que el otro dice, sino comprender de dónde viene lo que dice. En las relaciones personales la empatía puede cambiarlo todo. Un pequeño gesto de comprensión puede apagar una discusión y una respuesta fría puede destruir un vínculo. Aprender a reconocer las emociones del otro te permite anticiparte a los conflictos y resolverlos antes de que crezcan. Muchas veces la persona no busca soluciones, solo quiere ser entendida, y cuando siente que alguien la comprende la tensión se disuelve sin necesidad de más palabras. La empatía no siempre necesita frases, a veces un silencio lleno de presencia dice mucho más. En el ámbito profesional la empatía es una herramienta de poder silencioso. Los líderes que comunican desde la empatía inspiran compromiso, los vendedores empáticos generan confianza, los maestros empáticos transforman la forma en que sus alumnos aprenden, y los negociadores empáticos logran acuerdos que benefician a ambas partes porque entienden que detrás de cada posición hay una emoción y detrás de cada emoción hay una necesidad. Si logras identificar esa necesidad puedes construir puentes donde otros solo ven muros. La empatía emocional también es clave en la autocomunicación. Entenderte a ti mismo te ayuda a entender a los demás. Cuando eres capaz de identificar tus propias emociones sin negarlas ni reprimirlas, puedes ver con mayor claridad las de los otros. La empatía comienza contigo, con la honestidad de aceptar tus debilidades, tus miedos, tus contradicciones. Solo entonces puedes mirar al otro sin juicio ni máscara, porque quien no se comprende termina proyectando sus vacíos en los demás, y eso destruye cualquier intento de comunicación real. Pero la empatía no es debilidad, es fortaleza emocional. No significa dejarte arrastrar por los sentimientos de otros, sino tener la madurez de percibirlos sin perder el control, sentir con el otro sin hundirte con el actuar desde la comprensión, no desde la reacción. Eso es lo que te convierte en un comunicador emocionalmente inteligente, alguien capaz de mantener la calma en medio del caos, de ofrecer claridad en medio del dolor y de inspirar confianza en medio de la incertidumbre. Al final, la empatía emocional no se trata solo de comunicación, sino de humanidad. Es la base de toda conexión profunda, porque nos recuerda que más allá de las palabras todos compartimos el mismo lenguaje, el de las emociones. Entenderlo es comprender la esencia de lo que significa ser humano, y cuando lo aplicas a tus conversaciones tu voz ya no solo comunica, también sana, une y transforma. Capítulo 16. El lenguaje corporal, la voz silenciosa que todos escuchan. Antes de pronunciar una palabra ya estás comunicando algo. Tu cuerpo habla incluso cuando guardas silencio. Tu postura, tus gestos, tu mirada y tu respiración son mensajes constantes que el otro interpreta de manera inconsciente. El lenguaje corporal no miente porque refleja lo que realmente sientes. Aunque intentes ocultarlo, puedes decir estoy bien, pero si tus hombros caen, tu voz tiembla y tu mirada se apaga, el otro lo percibirá aunque no entienda por qué. El cuerpo revela lo que la mente calla. Hablar inteligentemente no se trata solo de dominar las palabras, sino de dominar también la presencia física que la sostiene. Una idea poderosa puede perder fuerza si tu cuerpo no la respalda. De igual forma, una palabra sencilla puede ganar impacto si la acompañas con una postura firme y una mirada segura. El lenguaje corporal es la base invisible sobre la que se construye toda comunicación eficaz. No puedes inspirar confianza si tu cuerpo transmite inseguridad, ni puedes generar autoridad si tus gestos muestran duda. Cada movimiento que haces dice algo, incluso los silencios del cuerpo tienen su propio significado. Tu cuerpo tiene memoria emocional. Cuando te sientes nervioso tiendes a encogerte, cuando sientes confianza te expandes, cuando sientes miedo tu respiración se acelera y tu voz se tensa. Si aprendes a reconocer estas señales, puedes controlarlas y transformarlas en tu favor, porque el dominio del lenguaje corporal no consiste en fingir, sino en alinear tu cuerpo con tu mente y tu emoción. Cuando tu lenguaje corporal y tu mensaje verbal van en la misma dirección generas coherencia, y la coherencia es lo que más poder tiene en la comunicación humana.
Observar tu cuerpo es observar tu mente. Si notas que tus manos se mueven demasiado, quizás haya ansiedad. Si tu mirada evita el contacto, tal vez hay inseguridad. Si tu cuerpo se cierra con los brazos cruzados, hay una necesidad de protección. Cuando tomas conciencia de estos gestos, puedes decidir cambiarlos conscientemente. Puedes abrir los brazos para mostrar receptividad, puedes mirar a los ojos para generar conexión, puedes usar pausas corporales para reforzar la atención del otro. El cuerpo se convierte en un instrumento afinado que amplifica el mensaje en lugar de distorsionarlo. La energía que transmites no depende solo de tus movimientos, sino del estado interior desde el que hablas. Las personas sienten tu energía antes de escuchar tus palabras. Si estás en calma, inspiras calma. Si estás tenso, contagias tensión. Si hablas desde el entusiasmo, el otro se siente elevado. Si hablas desde la queja, el ambiente se apaga. Por eso los comunicadores más magnéticos no se enfocan solo en lo que dicen, sino en cómo se sienten mientras lo dicen. Tu energía es tu carta de presentación, invisible, y nadie puede ocultarla porque viaja en cada gesto, en cada respiración y en cada mirada. El lenguaje corporal también es la clave de la persuasión auténtica. La mente racional puede resistirse a las palabras, pero el cuerpo reacciona de inmediato a la congruencia. Cuando alguien percibe que crees de verdad en lo que dices, que tu mirada no tiembla, que tu postura es firme y tu voz estable, su inconsciente interpreta confianza, y la confianza es la base de toda influencia efectiva. Puedes tener el mejor discurso del mundo, pero si tu cuerpo no lo sostiene, perderás credibilidad. En cambio, una presencia tranquila, una voz pausada y un gesto sincero pueden convencer más que 1000 argumentos. En las conversaciones cotidianas, el cuerpo te da pistas sobre lo que el otro siente. Si se inclina hacia ti, hay interés. Si retrocede, hay distancia. Si juega con sus manos o evita la mirada, puede haber incomodidad. Aprender a leer esas señales te permite ajustar tu forma de comunicarte sin necesidad de que el otro diga nada. No se trata de analizar como un robot, sino de percibir como un ser humano consciente, observar sin juicio, sentir sin invadir y responder con inteligencia emocional. Cuando logras eso, tus interacciones se vuelven más profundas y efectivas. El dominio del lenguaje corporal también transforma la manera en que te percibes a ti mismo. Cuando adoptas posturas de seguridad, tu mente empieza a sentirse segura. Cuando respiras con calma, tu sistema nervioso se equilibra. Cuando sonríes aunque no tengas ganas, tu cerebro interpreta que todo está bien y genera endorfinas positivas. El cuerpo y la mente están unidos en una danza constante y puedes usar esa conexión para mejorar tu comunicación. Desde dentro hacia afuera no es solo cuestión de aprender gestos, sino de cultivar estados internos que se reflejen naturalmente. Cada movimiento consciente es una oportunidad para reforzar tu mensaje. Cuando hables, usa tus manos con propósito, no de forma exagerada, sino acompañando el ritmo de tus palabras. Mantén una postura erguida pero relajada, porque transmite equilibrio y confianza. Utiliza la mirada como un hilo invisible que conecta con el otro, no como un arma que intimida, sino como un puente de atención y respeto. Y recuerda que el silencio corporal también comunica. A veces quedarte quieto, mirar y escuchar transmite más autoridad que 1000 frases. El lenguaje corporal es el arte de la presencia, y la presencia es el alma de la comunicación. Quien domina su cuerpo domina el espacio, y quien domina el espacio domina la atención. Cuando tu presencia es coherente, cuando tu energía fluye y tus gestos acompañan tu voz, las personas no solo te escuchan, te sienten, y eso es lo que marca la diferencia entre hablar y comunicar.